Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Mas ahora traedme un tañedor. Y yo quiero explicarles un poquito para que entienda qué pasó aquí. Dice que Moab dejó de pagar los impuestos, lo que debía al pueblo, a quien le tenía que pagar cada año. Y entonces el rey de Israel, el rey de Judá y uno más se junta y dirá, vamos a hacer un ejército, vamos a hacer un buen grupo, vamos a hacer un grupazo, como se dice aquí, para ir a pelear contra Moab. Porque Moab nos debe una. Y dice que en eso se ponen de acuerdo, apunte por favor en sus apuntes, acuerdo. Pero acuerdo a veces que a veces es mejor ni hacerlo. Dice que se ponen de acuerdo los tres reyes y se salen. Versículo 8, pregunta uno de los reyes de capítulo 3, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Ya está, el GPS de ellos les indica, diciendo, vamos a coger el camino del desierto hacia Edom. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Era ir a pelear contra Moab, porque Moab les debía lo que tenía que pagarles cada año. Y ellos dijeron, no podemos estar de brazo cruzado porque este tipo se rebeló contra nosotros. Mire, lean por favor el versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel y dijo, no pago más. Se acabó. Entonces en eso que dijo no paga más, los reyes se ponen de acuerdo y dicen, vamos a ir a pelear con él. Entonces coge el camino del desierto. Usted si se encuentra en esa situación, presta atención a eso. Usted dirá, wow, no somos un ejército, sino que somos tres. La victoria que tendremos será inimaginable. Tenemos 3 reyes con nosotros y 3 ejércitos, un montón de gente. Si fueran unos 500, dirá, pues la verdad que es peligroso ir a pelear con Moab, pero tener 1, 2, 3 ejércitos juntos con 3 reyes, además, fíjese, se ponen de acuerdo. Versículo 7 dice, y fue envío a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Madre mía, qué acuerdo. Además, qué palabra que si las escucha el ejército dirá, ¿tú te has visto cómo se ponen de acuerdo los reyes? Lo bien que se habla entre ellos. Además, vamos a tener una victoria tremenda. Multitud, acuerdo, positivismo, por llamarlo así. Y en eso que emprende el camino, ustedes en casa pueden leerlo más detenidamente. Dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que les seguían. ¿Qué pasó? Después de 7 días, dice la palabra, de rodear las montañas y pasear por el desierto, se dan cuenta. Yo me imagino el 6º día. El 6º día entre ellos ya no era la misma conversación que el primer día. Esto suele pasar cuando se ponen de acuerdo y en el asunto, en la ecuación, no está presente Dios. Alguien tiene que escuchar esto en esta mañana. Cuando no ponemos a Dios en el acuerdo que haya, ese no es acuerdo. Es bueno poner a Dios en primer lugar en toda decisión que tomamos. Es bueno colocar a Dios como cabeza de cualquier decisión. Es bueno tener a Dios como el capitán, dije la semana pasada, de nuestro barco. Es bueno tener a Dios en cualquier iniciativa que tengamos. Si usted lee detenidamente la primera parte del capítulo que estoy enseñando, ¿dónde
aparece de que en algún momento preguntaron a Dios, se preguntaron entre ellos, se pusieron de acuerdo entre ellos, se creyeron fuertes. Bueno, es normal. El primer día de esa pelea, el primer día de esa marcha hacia la pelea, tú eres parte de uno de esos ejércitos y dirás, wow, muchachos, ¿tú de dónde eres? Yo soy del rey de Israel. ¿Y tú del rey? Vamos a intercambiarnos los teléfonos. ¿Tienes Facebook? No tengo. Bueno, pues se abre así. ¿Tú tienes WhatsApp? Pues mándame. Entre todos, ¿verdad? Los de Edom, Israel, Judá, un buen equipazo, ¿verdad? Un buen grupo. Pero el quinto día, me imagino que ya notaban como que algo está pasando. El sexto día, la tensión aumenta, porque les digo una cosa, y eso no es nuevo para ustedes. El cuerpo humano puede aguantar sin comida mucho tiempo, pero el cuerpo humano, sin lo que no puede aguantar, ¿lo digo bien? Lo que no le puede faltar en ningún momento es la hidratación del agua. Interesante. ¿Y dónde es la valentía de 3 ejércitos? ¿Y dónde es el acuerdo entre los reyes? La conversación entre los reyes del primera parte a cabo de los 7 días cambia mucho. Presta atención que lo van a entender. Pero uno me están así mirando, ¿y qué quiere decir con eso? Tenga paciencia. Ya verán lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana y por qué el título, traedme un tañedor, un músico. Y entre que eso, ellos caminan, y yo me imagino el 7º día. Los caballos, yo he tenido caballos y sé lo que significa. Para que un caballo agache la cabeza, la señal, me decía mi abuelo, una vaca siempre agacha la cabeza y va con la cabeza baja, y la oveja también, ¿sabes? Por eso las ovejas a veces son tan torpes, porque siguen a otras, porque ella no mira para adelante. Un caballo que está bien nutrido, tú fíjate bien, y si no, mira documental en vez de telebasura y telenovelas y otras porquerías, mira un documental en condición y vas a ver que algo aprenderás. Cuando un caballo tú lo ves que lo que es el pelo ese que tiene, ¿verdad? Y las orejas la tiene, es porque está bien nutrido, está bien alimentado. Se dice que cuando un caballo agacha la cabeza, está enfermo o tiene sed. El ser humano, si alguna vez han pasado de pasar mucha sed, y saber que no encuentra, porque no es difícil para un humano que no tenga, que tenga sed, sino la desesperación comienza cuando te das cuenta que no hay agua. ¿Verdad que lo pasan peor? No cuando aguanta un día sin comer, sino que cuando sabe que por la noche no le dan de comer. ¿No les ha pasado de que hay día entero sin comer? Y alguno dirá, Señor, apúntamelo como ayuno, ¿verdad? Porque no tuve tiempo para comer. Hay de esos también, ¿verdad? Señor, apúntamelo como ayuno porque la verdad no paré para comer. Eso no es ayuno, ¿verdad? Eso lo hablaremos en otra ocasión. Pero la desesperación más grande es de ver que un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y tú no encuentras agua, sino que el terreno es seco. Estás en el desierto, estás en una situación súper complicada y esa desesperación se apoderó de los animales, se apoderó de los valientes, de los soldados. Porque puedes ser tú muy soldado y muy peleón y muy bien preparado, pero cuando te falta agua, cuando te falta la hidratación, cuando te falta aquello lo que es necesario para tu cuerpo, te desesperas, te vienes abajo. De allí la aplicación. Por decisiones que estás tomando, por decisiones que has tomado, por planes que tienes y no tienes a Dios en el asunto, párate por un momento, que llegará el 7º día y te vas a sentir un desesperado, con sed, y sentirás que te estás muriendo literalmente. El 7º día dice que la conversación entre ellos cambia, y mire qué están hablando. Versículo 10. Pero no puedo pasar al 10 antes de leer al 9. Dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, como anduvieron rondeados por el desierto 7 días, camino les faltó agua para el ejército, para las bestias que le seguían. ¿Para quién? Para el ejército y para las bestias. Y ahora versículo 10 dice,
Entonces el rey de Israel dijo: ¡ah! ¿Cómo se dice un A sin H? ¿Me entiende? No sé cómo decirlo. En rumano es más fácil decirlo, pero el A ese creo que es lo mismo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Pregunto yo, ¿qué pasó? Si 7 días atrás dijeron, no, mi ejército es como el tuyo, lo tuyo es mío, el mío es tuyo, ahí todo bonito, ¿verdad? Uy, ya está, no hay problema, vamos, los 3 vamos a pelear. Y a cabo de 7 días, cuando ve la realidad y ve la situación que está pasando, quiero decirles algo, por lo general, los animales sin agua se enloquecen. Y el ser humano sin agua le pasa lo mismo. Ustedes no se han dado cuenta que cuando hay hambre en los países que tienen un desarrollo, no como Europa o como algunos otros que están bien desarrollados, lo primero que les lleva no es una olla de arroz. Lo primero que les tira de las avionetas, lo primero lo que la Cruz Roja sugiere y lo primero que se recomienda en cualquier situación es una botella de agua y que sea la buena. Saben que la mayoría de las enfermedades vienen por beber agua contaminada. El agua bueno es bueno, pero el agua malo es malísimo. Ahora, beber agua malo es como estar sin agua. Y es normal que este hombre diga, ¡ah! ¿Y ahora qué? Mire lo que dice, que ha llamado y mete a Dios. Ahora sí que mete a Dios. Interesante. Alguien tiene que escuchar esta mañana, porque cuando le va bien se olvida de que está Dios. Pero cuando le va mal dirá, es por Dios. Dice, que ha llamado Jehová a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Dígame dónde Dios los ha llamado. ¿Verdad que han leído escrituras donde dice que Dios le dijo al rey, ve a pelear contra aquel rey que está haciendo daño? Pero en este asunto no hemos leído nada. Y ahora el rey de Israel, porque la desesperación, la falta de agua, la necesidad primordial para el cuerpo, en vez de reaccionar y actuar correctamente, ¿sabe lo que están haciendo? Dirá, la culpa es de Dios. Si estoy así es por Dios. Es por tus decisiones. Es porque llevas 7 días creyendo que en tus fuerzas llegarás lejos. Tengo un mensaje para quien se cree fuerte, para quien no le falta de nada. Asegúrate que está Dios, porque está a punto de llegar el 7º día. Quizás estás por el 2º día y no lo notas. Quizás tienes un trabajo que te va bien. Ayer mi hija me hizo una pregunta muy interesante y me dijo, papá, ¿tú has pensado alguna vez que te echen del trabajo? Porque a veces creemos que como que nos hemos ganado, ¿verdad? ¿Y quién soy? Yo soy. A ver, sin mí no funciona. No. Deja a Dios en el asunto y asegúrate que cualquier día del desierto que camines, Dios está contigo, porque llegará el 7º día. Si no está Dios, llegará el 7º día. Así que tengo una palabra para quien se cree fuerte. No te creas tan fuerte y asegúrate que tu fuerza viene de Dios. Y si lo que tienes es gracias a Dios y el puesto de trabajo que tienes es por la misericordia y por la bondad de Dios. Amén. Amén. No hay que alabar al Señor cuando te va mal. Hay que alabar al Señor cuando no te va tan bien y cuando crees que te va bien. Hay que alabar al Señor cuando tienes para llegar al final de mes y hay que alabar al Señor cuando no tienes para llegar al final de mes. Porque en esta mañana también tengo una palabra para quienes quizás están desesperados. Y hay buena noticia al final de este mensaje. Hay buena noticia porque Dios no está de brazos cruzados. Dios no dice, por tus decisiones ahora te las aguantas. Es verdad que el Señor a veces permite situaciones para reaccionar y para decir, a quien me tengo que volver, de quien tengo que depender, a quien le tengo que pedir ayuda, es a Dios, no la asistenta social. Aunque gloria a Dios por la asistencia social que tenemos en este bendito país y en esta bendita Cataluña.
pero nuestro apoyo tiene que estar en Dios. No te creas fuerte. Puede ser que esto esté así, de hinchado, ¿verdad? Porque no te falta en la cartera. Y puede ser que algunos en la cartera tengan solo los tickets de compra de la semana pasada y cuando la abre no encuentra nada. No hay excusa para ninguna situación. Sí, Dios tiene palabra para las dos situaciones. ¿En qué momento? Yo la semana pasada les dije, y ahora vuelvo a la pregunta. Yo la semana pasada les dije, ¿qué tal si ponemos a Dios en la ecuación, en primer lugar en todo? Y estos reyes no lo pusieron. ¿Qué tal si ponemos a Dios en primer lugar hasta cuando nos va bien? La verdad que yo no me puedo quejar, dicen algunos. Pero recuerde que después de 7 días puede ser que se acabe el agua. No digo que se te acabará el money, pero quizás espiritualmente llegarás a una desesperación que dirás, me estoy muriendo espiritualmente. Pon a Dios en todo lo que hagas. Avanzamos. La pregunta es la siguiente que decía antes. ¿Por qué creen que hay algunos que hoy día se permite tomar decisiones como estas? Como la que tomaron esos 3 reyes. Dejar a Dios de lado. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón que no conoce a Dios. No honra a Dios como hay que honrarlo. Y ahora mire lo que dice. Mas Josafat dijo, porque aquí está Josafat, y Josafat no era cualquiera. Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey, el rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Aquí está, ¿quién? Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Versículo 12, Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. ¿A qué acudieron ellos? Pregunto, ¿a qué acudieron? ¿A buscar a quién? La dirección de Dios. Se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿El ejército se nos está muriendo? ¿No hay agua? Porque era la realidad. Yo entiendo que la realidad para lo que están pasando mal es una realidad. Yo no te digo cierra los ojos y vas a ver que el Señor te... No. Yo sé que estás pasando mal. Yo sé que lo está pasando difícil. ¿Y qué hay que hacer? Consultar al Señor. Volverse al Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Arrepentimiento. Volverse de espalda a las cosas del mundo y de cara a Dios, diciendo, Señor, perdóname, hasta ahora estaba de espalda a ti, creyendo que mis fuerzas me aguantan, creyendo que puedo hacerlo, creyendo que me va bien, que aún tengo de todo, aún no me falta de nada, pero Señor, perdóname, me vuelvo a ti. Necesito que tú me guíes, necesito que tú me hables, necesito que tú me contestes. Y pregunto yo, ¿Dios respondió? Y tanto que sí, porque Dios es bueno. Dile al que está a su lado, Dios es bueno contigo y Dios es bueno con todos nosotros. Vamos a ver. Versículo 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Sigue hablando mal el tío. Sigue hablando. ¿Dónde está glorificar a Dios en esto? Nada. Él dijo, Jehová los ha reunido para entregarlos en manos de los moabitas. Versículo 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Y versículo 15 es donde está el título de este mensaje. Tenga paciencia unos minutos más y vamos terminando. Mire. Versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor. Ahora póngase ustedes en la situación. Necesitan palabra del Señor y Eliseo no se le ocurre otra cosa diciendo, traedme un músico. A ver, nosotros estamos locos porque
Nosotros estamos locos porque tenemos sed. Pero esperábamos que Eliseo nos conteste, no nos pida. Trae un músico. Eliseo está fatal. Mira, en vez de hablar de parte de Dios, dice que traiga un músico. Y aquí está el punto culminante del mensaje. ¿Por qué? En la costumbre del pueblo de Israel, los músicos aparecían en la escena después de la victoria. Número 1, los músicos tomaban lugar después de una gran victoria. Y en un desierto, con sed, con necesidad de dirección de Dios, que alguien te diga, traen un músico, es de locos. Igual de locos es lo que el Señor está hablando a su iglesia en medio de las situaciones que estemos pasando. En vez de estar más pendiente de crecimiento y de crecimiento y de crecer y de crecer y de ser grande y grande y grandes, que Dios nos enfoque como iglesia y que diga, quiero que mi iglesia aprenda a alabarme, es de locos. El crecimiento vendrá como consecuencia por respuesta de Dios y no por esfuerzo humano. El crecimiento vendrá porque Dios hace que una iglesia sana crezca de una forma natural. Pero lo que Dios está buscando es entender de que muchas veces nos pedirá cosas que jamás te has esperado. Y eso les desmontó a ellos por completo. Yo me imagino la situación presente, yo me imagino estar en la cena y necesito palabra de Dios. Reconozco que hemos tenido al Eliseo, un gran profeta de Dios, y que el Eliseo nos pida, tráigame un músico. Eso es lo primero que entiendo de este pasaje. El Señor te va a enseñar en estos tiempos a alabarle antes que veas la respuesta de Dios. Aún estando en el desierto, aún escuchar a Dios diciendo, porque es muy fácil alabar al Señor si yo te digo, Dios te va a dar un hijo. Un segundo. Dios te va a dar no sé qué. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Entonces sí que alabo al Señor porque Dios me acaba de decir algo. Pero estar en esa escena, Eliseo le quería enseñar a aquellos 3 reyes, deje de quejarse, deje de lamentarse, deje de echar la culpa a Dios, que Dios os ha traído al desierto. Reaccione, recapacite, tome este consejo, traiga un músico. La presencia de un músico en el pueblo de aquel entonces era la celebración de una gran victoria. Y muchas veces Dios te va a enseñar de que celebre la victoria antes que vea la respuesta. Antes que Dios hable, Dios dice, trae un músico. Y ese músico, cuando se puso a cantar, dice la palabra de Dios que mientras ese tañedor tocaba, mientras este hombre tocaba el instrumento, yo no sé lo que tenía que tocar, pero también les digo una cosa. Otra cosa que aprendemos es la unidad entre lo que es palabra de Dios y alabanza. Dice que mientras ese tañedor tocaba, vino palabra de Jehová para Eliseo. No era una música que estorbaba, no era una música que hacía ruido. Me imagino que conectaba con la gente y hacía que el profeta, al momento, dice que mientras tocaba el tañedor, el profeta comienza a hablar. ¿Y qué les dice? Así ha dicho Jehová. En ningún momento Eliseo le dijo al tañedor, pare, ahora tengo que decir yo algo importante. Dice que mientras tocaba, mientras el otro cantaba, Dios hablaba. ¿Entiendes lo que el Señor te está hablando en esta mañana? ¿Puedes entender que mientras tú estás leyendo un salmo por la mañana,
venga palabra de Dios para tu vida. ¿Entiendes que mientras estás escuchando una alabanza o simplemente comienzas a alabar al Señor con tus propias palabras, Dios a tu corazón traerá palabra? ¿Y sabes qué palabra trajo? Respuesta a la necesidad de ellos. No estés tan pendiente de la respuesta. Vamos a comenzar a aprender y a practicar alabar al Señor. Mientras el tañedor tocaba, dice la palabra de Dios que Dios trajo palabra a Eliseo y le dijo: tengo una palabra para vosotros. Ellos esperaban palabra, pero le traen músico. Mientras el músico toca, viene la palabra. Hay una conexión. Otra cosa que aprendemos de este pasaje: ¿saben cuando llamaron a David para que cante mientras Saúl estaba atormentado por un espíritu? Lo han leído este pasaje, ¿verdad? Y dice que cuando David tocaba, el David era el tañedor. Dijeron la misma expresión, lo que pasa es que está puesto diferente: traiga un tañedor a la casa del rey Saúl. Y dice que mientras David tocaba, los espíritus malos salían corriendo y el Saúl estaba tranquilito. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que también en esta situación el Señor te está enseñando: si le das alabanza a Dios, si glorificas a Dios por encima de todas las cosas, llegará la paz a tu corazón y la paz a tu casa. Alguien tiene que escuchar esto en esta mañana. Llegará la paz a tu corazón si pones a Dios en primer lugar. No necesito ir a ungir tu casa con aceite. No necesita que alguien, un pastor, llegue a tu casa a orar por tu casa. Deja que Dios ocupe el primer lugar en tu casa. Y mientras tú alabas al Señor, cualquier espíritu malo tiene que salir corriendo. Porque ¿saben dónde no aguanta a los demonios? En la presencia de Dios. Nunca aguanta. Nunca. Porque les molesta que haya gente que glorifica a Dios. Al diablo le molesta ver una iglesia agradecida a Dios. Al diablo le encanta ver una iglesia metida en cosas. No, que hay que hacer. Yo no digo que no hay que hacer. Pero lo primero y lo más importante es que hay que ser agradecidos, estar contentos, comenzar la mañana, si es posible, con una sonrisa, pero no fingida. Porque algunos quedan así: ¿qué tal? Dios te bendiga. Y yo me da ganas de decirle: hipócrita, conviértete. Porque el gozo debería nacer en el corazón. Obviamente, si tú por la mañana te duermes enojado y no por la noche anuncias la fidelidad del Señor, pues ¿cómo quieres esperarte por la mañana? Y eso es una rueda. Tú duérmete enfadado por la noche. Haz una prueba. Mira, esta noche le recomiendo, ya que recomiendo tantas cosas, pues esta noche peleese y duermas enfadado y dígame cómo amanece. Se ríe. Pero ¿cuántas veces no te has dormido enojado? ¿Cuántas veces no te has metido en desiertos y te estás muriendo sin agua por haber tomado decisiones equivocadas? Y en esta mañana dijo Dios: traedme un tañedor, traedme un músico. Y mientras la música sonaba, Dios trajo palabra para su pueblo. ¿Y qué le dijo? Mire lo que dice la palabra de Dios: haced en este valle muchos estanques. Esto es de locos. Porque el Señor te va a llevar a lo sobrenatural si estás dispuesto a creer en el Dios sobrenatural. Hay algunos que están esperando decir: Señor, súbeme de nivel, súbeme de nivel. Y el Señor dice: ¿y cuándo tú me subes de nivel a mí en tu vida? Señor, yo quiero ser más grande, más fuerte. Y el Señor dice en esta mañana: ¿y cuándo tú a mí me proclamas como el más grande y el más fuerte? Algunos dicen: Señor, yo quiero crecer y crecer y crecer y ser un liderazgo y ser un líder potente. Y el Señor dice: ¿cuándo me dejas a mí que lidere tu vida? ¿Cuándo me dejas a mí que ministre tu vida? ¿Cuándo me dejas a mí en tus asuntos? ¿Cuándo me metes a mí en la ecuación y me pones a mí en primer lugar? Pero si estás por el desierto y estás sin agua y tu conversación en casa cambió por desesperación, quizás la tensión está subiendo, en esta mañana me dice el Señor que te diga: alábame, ponme a mí en primer lugar, y mientras a mí me adoras, yo traeré palabra para tu vida. Haz estanques en ese valle. Haz estanques en ese valle. Y dice la palabra de Dios así. Esto lo tienen que escuchar, presta atención. Porque ha dicho Jehová: no veréis viento, no veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Cómo? ¿Cómo? Esas son las cosas sobrenaturales que Dios va a hacer
cuando a Dios se le alaba y se le pone en primer lugar. Cuando te vuelves de cara a Dios y dices, me he equivocado, quiero que Dios esté presente en lo que hago a partir de ahora. Dios dice, comienza a hacer estanques. Los estanques son para retener el agua, porque va a comenzar a fluir el agua de una manera sobrenatural. Va a venir el agua y bueno, ¿será que llueve? No, ni va a llover. ¿Será que sopla el viento? Ni va a soplar el viento. ¿Y cómo? Porque lo hago yo, dice Dios. Porque lo voy a hacer a mi manera. Deja de hacer la cosa a tu manera. Y en esta mañana el Señor me dice que te diga, Él va a hacer cosas sobrenaturales. Él no te va a dejar que te mueras en el desierto. Él es gracia y misericordia mientras aún estemos en vida. Él dice, aún tengo misericordia, aún tengo amor para tu vida. No te vas a morir en el desierto, pero vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí y ponme a mí en primer lugar en tu casa y en tu vida, y no te va a faltar. Y dice que comenzó a correr agua. ¿Pero cuándo? Presta atención. Pero me gusta que dice, antes de llegar a eso, y esto es cosa ligera. ¿Cómo? O sea que versículo 18, y esto es cosa ligera. Mire por dónde. Lo que algunos se imagina que es, agua, estanques. Y dice, y eso es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. No solo que Dios te va a sustentar, presta atención a eso, no solo que Dios te va a sustentar, sino que Dios te va a dar grandes victorias, porque este es el Dios en quien creemos. Este es el Dios a quien yo declaro cada mañana, mi Dios es grande y fuerte. Y yo no lo declaro por la mañana porque me va bien, porque me despierto quizás con dolores, me despierto quizás con malestar, me despierto quizás con la misma realidad de anoche, que no tengo con qué llegar a final de mes. Pero yo sigo declarando que mi Dios es grande. Y mientras yo leo un salmo, Dios me trae palabra a mi corazón y me dice, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás. No temerás, porque Dios está contigo. Los que están en el primer día y en el segundo día, que aún les va bien, aún no se han dado cuenta que les falta el agua, no entenderá lo que estoy diciendo. Dirán, esa palabra será para algunos. Pero el Señor te trajo aquí y el Señor te lleva a escuchar esto, sea por aquí o sea a través de las redes sociales, porque vendrá el séptimo día donde pasará sed, donde tus caballos, tu ejército se volverá débil, y eso es la única situación, es que te vuelvas a Dios y poner a Dios en primer lugar. Pero para los que están en una situación complicada, el Señor me dijo, si me alabas, no solo que te daré agua, sino que te haré que Moab sea vencido. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y destruirás toda ciudad fortificada y toda vila hermosa, y tallaréis todo buen árbol y cegaréis toda la fuente de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Eso es terminar con todo lo que tiene que ver con el enemigo. Aconteció pues por la mañana. ¿Cuándo? Imagínese que te pierdes esta mañana. ¿Te imaginas? Escuche esto. ¿Te imaginas 7 días de sed? El octavo día, ¿cómo es? Con más sed. Pero algo pasó después de 7 días. Se volvieron a Dios. Ponen a Dios en primer lugar. Se arrepienten de lo que están haciendo. Rectifica. Dios interviene. Y en la siguiente mañana, el Señor me dice en esta mañana que te diga, si lo pones en primer lugar, llegará esta mañana. Llegará esa mañana. Llegará. Yo me creo la palabra. Yo me la creo. Quizás el octavo día o el noveno día, sin la intervención de Dios, más de uno se hubiese deshidratado, hubiese desmayado. Porque lo primero que hace uno cuando se queda deshidratado, ¿qué hace? Se desmaya. Se vuelve violento porque quiere defenderse. Y lo siguiente, se desmaya. ¿Te imaginas una mañana sin Dios? ¿Te imaginas el noveno día en el desierto sin Dios? Todos muertos. Los caballos quizás terminando con la cabeza agachada y de rodillas. Los que nunca se arrodillaron, recuerda la palabra de la semana pasada. Los que no quisieron poner a Dios humillándose en alabanza y dándole gloria a Dios por falta de agua, termina así. No puedo más. Y se cae de rodillas y se termina muriendo. Pero porque supieron reaccionar, porque vino palabra de Jehová, y porque Dios habló, y porque mientras el tañador tocaba, mientras el músico cantaba, Dios trajo palabra, dice la palabra de Dios. Y presta atención a eso.
Y con eso vamos terminando. Y dice, aconteció pues por la mañana. Versículo 20. Aconteció pues por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio. En otra versión dice, cuando era el momento de la ofrenda. Dice, cuando se ofrece sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Llegó agua. ¿Cuánto creen que llegará agua? Yo creo que llegará agua si Dios interviene en el asunto. Si Dios interviene, llegó agua. ¿Por qué camino? Por el camino de Edom, y se llenaron los estanques y bebieron. Oh, tú imagínate muerto de sed. ¿Cómo te sienta ese agua? Súper bien, fantástico. Mejor que una buena comida. Yo creo que mientras bebían agua, dirían, esto es respuesta de Dios.